¿Dónde estás? Fanfic por Yari Grant. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 4. Nueva York, actualidad. Sentada en el alféizar de la ventana, Candice continuaba sumida en sus recuerdos, mirando sin ver los rascacielos iluminados de Nueva York. El sol hacía rato que iluminaba otro cielo. Un par de horas se había levantado de la cama, sin ningún deseo de hacerlo. Ahora estaba recién bañada y con el estómago lleno. Todo a instancias de Patricia. El baño le sentó bien. Mientras cenaba, ya con la mente despejada se puso en movimiento, o más bien puso en movimiento a Jason. El guardaespaldas se encontraba volando en un jet privado a San Diego. De San Diego volaría el helicóptero hasta L.A., y el único motivo por el que ella no iba en ese jet le estaba tirando pataditas en ese momento. Acarició su barriga con una mano, sonriendo con ilusión. Jason va a encontrar a papá y lo traerá con nosotros, insecto, musitó sin dejar de acariciar a su bebé. Miró el teléfono móvil que seguía sin timbrar. Estuvo tentada de tomarlo, pero no quería ver el reloj. Los minutos avanzaban lento y ella tenía prisa. Prisa porque Jason llegara a L.A., porque encontrara a Terrence y lo trajera de vuelta a ella. Prisa por recibir la llamada que le devolvería la alegría. Esa alegría que no le había abandonado desde que vio por primera vez, no literalmente, al que hoy es su esposo. Recordó aquel lejano día en que vio más allá de su fachada. Nueva York, 5 años y algunas semanas atrás. Mientras caminaba hacia la habitación de James, quien ya se encontraba ahí recuperándose, tuvo una sensación de déjà vu. El ambiente festivo y lleno de susurros debió prepararla para lo que encontraría en la habitación, pero no lo hizo. Al abrir la puerta, lo primero que vio fue a Terrence, con su penacho de Simba puesto, cantando Hakuna Matata junto a otros 2 individuos que, caracterizados de Timón y Pumba, le hacían el coro. Asombrada se detuvo en el umbral, deambulando por el cuarto con la mirada, deteniéndose en las caras extasiadas de los pequeños. Había unos 20 niños, arremolinados en las 4 camas, exhibiendo sus inocentes sonrisas, disfrutando de la minifunción. De espaldas a ella, enfrascados en su representación, los actores no le habían visto. Se mantuvo en silencio, observando, deleitándose con la voz grave y vibrante de Simba, percibiendo la fuerza que emanaba su personaje, de los músculos que, con cada movimiento, se tensaban bajo su piel. La noche de la función, semana y media atrás, no pudo verlo con tanto detalle, y hoy lo estaba viendo en high definition. Se le calentaron las mejillas al darse cuenta de las burradas que estaba pensando. Al finalizar la canción, los niños explotaron en risas, aplausos y gritos emocionados. La emoción de los pequeños le llegó hondo, provocando que se le humedecieran sus ojos. Sus insectos gritaban todos a la vez, tratando de llamar la atención de sus personajes. Felicity, la más extrovertida, pedía a gritos otra canción, logrando que los demás niños le apoyaran en el acto. Uno por uno, uno por uno. Terrence movía las manos pidiendo calma con ellas. Nala y Simba, Nala y Simba. Ya les dije que Nala no vino, no hay quien haga de Nala conmigo, escuchó la voz agotada de Terrence. Imaginó las veces que les habrá dado ya la misma explicación y sonrió compadeciéndose de él. ¡Candy! ¡Candy! ¡Ven, Candy! ¡Ven con nosotros! La joven rubia se sobresaltó al ser descubierta por los pequeños de esa forma tan abrupta. Nerviosa se encaminó hacia una de las camas, la de James. Doctora Candice. Se detuvo junto a T.G., sorprendida de que se dirigiera a ella en ese tono y palabras tan formales. Señor Graham. Lo miró a los ojos, preguntándose cuándo averiguó que es doctora y no enfermera como él siempre supuso.
Espero que no le moleste esta invasión, dijo pasados unos segundos, abarcando con la mano a sus compañeros. Le presento a Mark García, nuestro Pumba, y Charles Timón Higgins. Conforme se los presentaba, fue extendiendo la mano para saludarlos. A sus espaldas, los niños continuaban con la algarabía. Escuchaba retazos de sus cantidos y conversaciones. Nerviosa con la presencia de TG, no lograba concentrarse en la plática que sostenía con los 3 actores. Plática que no tenía ni idea de qué trataba. «¿Acepta?», parpadeó desorientada al escuchar la pregunta. «¿Aceptar? ¿Aceptar qué?», se preguntó, más confundida que mariachi en velorio. «¡Sí! ¡Candy! ¡Porfis, porfis!». El enjambre de insectos comenzó a zumbar con esas 2 frases. Enfocó su mirada en Terrence, quien la observaba con fijeza, esperando por una respuesta. «Acepto», dijo finalmente, disimulando su ignorancia. «¿Acepto qué? Niños, ¿en qué lío me metieron?», se preguntó en el momento en que sintió a TG tomarle de la mano y conducirla hacia el único sillón de la habitación, ubicado junto al ventanal que da al jardín. Terrence estaba en la gloria. Si lo hubiese planeado, no le habría salido tan bien. Acomodó a la joven en el sillón mientras Timón y Pumba tomaban posiciones en la pared opuesta. Hizo una señal al pequeño James, quien fungía como el técnico de audio y sonido de la obra. Candice sintió que 1.000.000 de hormigas le correteaban por todo el cuerpo. Las notas de la famosísima canción de Simba y Nala le provocaron escalofríos y el corazón se le aceleró. Juraría que la tensión arterial se le fue a las nubes. TG se acercó a ella, moviendo la mano derecha en un ademán que pretendía decirle algo que ella no entendía, algo que no entendió hasta que estuvo junto a ella y le dijo una simple palabra: «¡Canta!». 1 hora después, Terrence se despedía del director del hospital agradeciéndole las facilidades para llevar a cabo su minifunción con una espléndida donación para el área de pediatría. El director, que al ver la cantidad de ceros en el cheque quiso ponerse a bailar el hula hula, le reiteró su disposición para que viniera a visitar a los niños. Complacido y lleno de satisfacción, Terrence abandonó la oficina y se dirigió a la habitación de James y Felicity. Los encontró recostados del respaldo de la cama, con las cabezas juntas, viendo en la tableta de James el video que el niño había estado grabando mientras él y sus compañeros daban saltos y voces por toda la estancia. Miró en derredor y se sintió decepcionado al notar que la doctora Milk no estaba cerca. «Debe estar metiendo en sus jaulas el enjambre», pensó caminando hacia los niños, los únicos que quedaban, con el propósito de despedirse. «Diablillos, es hora de irme», dijo revolviéndole el pelo al niño. «TG, queremos ir al teatro, porfis, porfis». Felicity no perdió tiempo y se abalanzó al cuerpo de Terrence, abrazándolo por la cintura al tiempo que daba brinquitos sobre la cama. «Me encantaría llevarlos», dijo sin querer comprometerse, «pero no creo que nos den permiso el directo». «¿Qué tal si nos acompaña Candy?», interrumpió James. En ese instante un foco se encendió por encima de su cabeza. No literal, ni que fueran los Animaniacs. Quiero decir que se le ocurrió algo. «Oye, ¿qué tal si los acompaña Candy?», repitió en voz alta, sintiéndose Timón en la escena donde adoptan a Simba. La aludida eligió ese momento para traspasar la puerta y, como 1 hora antes, se quedó quieta, observándolos en la distancia. Sentía el corazón de gelatina, suavecito y moldeable, pero al mismo tiempo sensible y rompible al menor apretón. Terrence percibió su presencia y aprovechó su oportunidad. «Si la doctora Candice accede a ir con ustedes, trataré de que el director nos dé el permiso para que vayan», susurró para que Candice no lo oyera. «Niños, es hora de descansar, y el señor Graham debe irse». Candice se obligó a serenarse y se adentró en la habitación. Felicity no perdió el tiempo y se lanzó en una disertación sobre la obra y su deseo de ir al teatro. «También puede venir Daphne», intervino James, sonrojándose un poco. «Daphne fue dada de alta, ¿cierto?», quiso saber TG,
Le había extrañado no verla desde que llegó. Candice le hizo una extraña seña con los ojos, seña que no entendió y continuó hablando. Y por lo que veo, a nuestro insecto mayor lo trae babeán. Dejó la palabra a medias al sentir un dolor en el brazo. Terrence dirigió la vista hacia ahí, donde la piel le punzaba, y asombrado vio que Candice le estaba pellizcando el brazo. Se mordió la lengua para no emitir sonido y la miró. Ella le devolvió la mirada, una mirada que decía: «Otra palabra y tu brazo no sale contigo de aquí». No quería salir manco, así que se aguantó, mas no perdió la oportunidad de, con el pretexto de que dejara de pellizcarlo, tomar la mano pellizcona. Candice negó un respingo al notar la calidez de los dedos de T.G. en el dorso de la mano. Su corazón apenas estaba intentando controlarse y ante el toque de Terrence casi pidió a gritos un desfibrilador. Estaba segura que le iba a dar un paro cardíaco en cualquier momento. «Niños, es hora de descansar». Retiró la mano con brusquedad. Mano que había sido sostenida por T.G. y que tuvo que abrir y cerrar discretamente para deshacerse de la sensación. «Prometo venir mañana», dijo Terrence por encima de las protestas de los insectos. Luego de 1001 promesas, los niños finalmente se acomodaron en sus camas. Terrence no perdió detalle de la manera amorosa y cálida en que la causante de sus desvelos trataba a los pequeños, y su mente divagó. Imaginó a un par de chiquillas rubias de ojos esmeralda y sonrisa traviesa, a su dulce Milk arropándolas para dormir, mientras él les interpretaba su cuento preferido. Candice se aseguró de que los niños estuvieran cómodos y con los medicamentos al día. Se entretuvo cuanto pudo deseando que T.G. se desesperara y se fuera, que la dejara libre de su perturbadora presencia, cosa que no sucedió. Él se quedó esperándola en el mismo lugar que lo había dejado. Extrañada notó que no se había movido en todo el tiempo que ella estuvo revoloteando alrededor de los niños. Y más extraño aún era la mirada ausente que acompañaba la sonrisa más tierna que le había visto hasta entonces. Ni siquiera mientras interactuaba con los pequeños lo vio sonreír con tanta ternura. Entonces ella también sonrió, mirándolo por primera vez como Terrence, el hombre, no T.G., el paciente rebelde. No Terrence Graham, el actor, simplemente Terrence. La vibración del móvil en su mano la distrajo de sus recuerdos. Ni siquiera había escuchado que estaba sonando. Con el corazón desbocado miró la pantalla y casi pierde la llamada cuando, por los nervios, no acertaba a deslizar el dedo correctamente. «¿Hola?», logró decir con la voz entrecortada. «Amor mío». Escuchó poco antes de que su propio llanto le constipara los oídos. Capítulo 5. Los Ángeles. Actualidad. Desesperación, ansiedad, angustia, dolor, impotencia. Había interpretado muchas veces esos sentimientos. Sin embargo, la ficción no se equiparaba a la realidad, a su realidad. Tirado en una de las camas de un abarrotado hospital, solo, incomunicado y sin poder moverse, no veía la hora de irse de volar a Nueva York junto a su esposa. Pensar en ella lo lleva más allá de la desesperación, la angustia que, está seguro, padece Candice a causa de su desaparición, le llena de impotencia. Mientras la gente corría y las paredes del hotel se cimbraban, él solo podía pensar en Candice, embarazada y hermosa, esperándolo en casa, abriendo los brazos para él con una sonrisa de bienvenida. En su mente solo había cabida para ella y su bebé no nacido. De no ser por Jake, que entró corriendo y lo sacó de su abstracción, probablemente habría muerto aplastado por la gran lámpara que colgaba del techo de su suite y que se movía vertiginosamente cuando abandonaron la habitación. Miró a la izquierda, a la cama contigua, donde Jake dormía. El guardaespaldas se había lastimado el abdomen cuando, al salir de las escaleras, había sido arrollado por la gente que corría despavorida hacia la salida. El duro custodio había resultado solo con algunas contusiones.
En cambio él no había gozado de tanta fortuna, ya que al caer al piso le habían pisado el tobillo, provocándole un esguince, en el mismo pie de hace 5 años. Además, a causa de un golpe recibido en la sien, había perdido el conocimiento unos segundos, razón por la cual continuaba en el hospital en observación. De no ser por Jake, que se había metido a la trifulca y lo había levantado, quizá habría muerto aplastado y con múltiples fracturas. Jake le había salvado, no una, sino 2 veces. La gratitud que sentía hacia él no podría pagársela con nada, pero aún así le compensaría generosamente. Quiso despertarlo y pedirle que intentara comunicarse con Jason, el guardaespaldas de Candice, pero desistió. Según escuchó, el servicio de telefonía móvil no se ha restablecido aún. Lo dejaría descansar. Se lo merece. Solo esperaba que cuando despertara pudiera conseguir un teléfono o lo que fuera que le permitiera dar señales de vida a su esposa. Él lo había intentado horas atrás con una de las enfermeras, pero la mujer, de muy malos modos, le dijo que no. No hay telefonía móvil, ni internet, ni nada, señor, le había respondido mientras le colocaba la férula en el tobillo. Qué diferente estaba resultando su estancia en este hospital. La última vez que estuvo internado no había querido irse, a pesar de que le habían dado el alta al día siguiente, y ahí había permanecido por 2 semanas intentando sin éxito conquistar a la que ahora era su esposa. Hoy, en cambio, sin su dulce Milk para atenderlo, no veía la hora de dejar esa cama. Y no llevaba ni un día. Sonrió recordando la ocasión en que su dulce Milk le revisó el vendaje de las costillas. Ya tenía más de una semana compartiendo habitación con los 3 diablillos, como les llamaba a espaldas de Candice, la enfermera pecosa, estancia que había extendido voluntariamente a causa de ella. Inició como un juego. Primero le había llamado la atención su falta de favoritismo hacia él, en claro contraste a todo el personal femenino del hospital y algún masculino que se deshacía en atenciones para él. Ella no. Ella lo trataba exactamente igual que a los niños. Bueno, no igual. Para él no había semillas del ermitaño ni performance de Dragon Ball. A mí no me daba beso de despedida, pensó frunciendo el ceño. Y ese beso no dado fue el origen de su atracción, el comienzo de su campaña de conquista, campaña que no iba nada bien, dado su tendencia a molestarla. Le divertía exasperarla, verla tragarse el enfado en beneficio de los pequeños. Le gustaba la manera en que sus mejillas se enrojecían, resaltando esas pintitas moteadas de su nariz y que parecían bailar al ritmo de su enojo. Y, sobre todo, le gustaba que no lo conociera. Le gustaba ser TG, el paciente problemático, nada más. En esa oportunidad, Candice estaba en el turno de tarde y él había elaborado todo un plan en su mente, comenzando con camelar a la enfermera para que no le revisara el vendaje, pasando por el jugo de uva que consiguió de manos de otra y terminando con la participación de James, quien se encargaría de volcar el jugo sobre él. Como si lo hubiesen ensayado, Candice, en su papel de Vegeta, se apersonó en la estancia en el momento exacto en que James hacía su parte. De ese acto consiguió 2 cosas. Primero, que Vegeta le recriminara haber sonsacado a James con la miniconsola, razón por la cual, según ella, el niño había dejado su cama y derramado el jugo sobre él. Segundo, poner nerviosa a Candice, porque mientras ella bregaba con el vendaje, él no perdía detalle de su rostro y de su boca, la cual humedecía cada tanto, ni de su frente transpirada y de su respiración superficial, acelerada. Y lo mejor llegó cuando su torso quedó totalmente libre de la venda. Los hematomas estaban tomando ese color amarillento típico de la última fase de curación. Su abdomen, labrado en 6 perfectos cuadritos, atrajo la mirada femenina. No obstante, fue la V que se vislumbraba debajo la que le coloreó las mejillas. Y él sonrió engreído, inflando pecho para que también viera sus pectorales, duros y con una ligera, casi invisible capa de vello. «Me duele un poco», había dicho, señalando el área donde los hematomas casi desaparecían. No le dolía, por supuesto, era solo una excusa para que ella, aunque fuera con los dedos llenos de ungüento antiinflamatorio, lo tocara. Y lo hizo, lo tocó.
Vaya si lo tocó. Le había untado hasta en los pectorales donde no tenía golpe alguno. Había dado un gran paso hacia ella, paso que retrocedió junto con otros más unos días más tarde en el incidente con Daphne, motivo por el cual hizo efectiva el alta un día después. Necesitaba otro plan de acción porque ahí, rodeado de niños, estaba comportándose igual que en el preescolar cuando le gustaba aquella niña pecosa de ojos verdes, aquella niña que le rompió el corazón prefiriendo al rubito ojos de cielo. «Señor», escuchó a Jake llamarlo, haciéndolo volver de sus recuerdos. «¿Cómo te sientes?», le preguntó al responsable de que todavía caminara entre los vivos. «¿Caminar? ¿Con este pie hinchado? ¡Ja! A lo mucho daré saltitos», refunfuñó para sí. «Algo es algo, ¿que no?». Terrence bufó. «Dolorido», respondió el guardaespaldas. Jake se levantó con cuidado y se sentó en la angosta cama del hospital. Consultó el reloj que llevaba ajustado en la muñeca izquierda. 6:30 de la tarde, murmuró para sí. Se estiró un poco, soportando el dolor en el abdomen, para tomar su saco que estaba mal colgado de la cabecera de la cama. Terrence observó a Jake traquetear en su móvil. Lo vio fruncir el ceño y él lo frunció a su vez, contagiándose de su talante concentrado. «¿Tienes señal?», le preguntó deseando que le dijera que sí. «Aún no», soltó un suspiro de cansancio. Terrence lo vio rebuscar en los bolsillos interiores de su saco y luego extraer un teléfono pequeño, parecido a los primeros móviles que surgieron hace años. «¿De dónde sacaste eso? ¿De un museo?», preguntó entre risas. «Este fósil agarra señal antes que su sofisticado smartphone», rebatió el guardaespaldas sonriendo. «Te lo compro», dijo enseguida provocando las carcajadas de Jake. «No, este teléfono no lo vendo ni loco», contestó todavía entre risas. «Se lo presto por una módica cantidad». Terrence no perdió tiempo y comenzó a buscar su cartera con la mirada. «Es broma, tome». Le tendió el teléfono, el cual seguía apagado. Terrence tomó el aparato y lo encendió. Mientras cargaba, rogaba en silencio que las barritas de la señal telefónica aparecieran en la pantalla. La decepción lo invadió cuando solo vio el icono de la batería, completamente cargada, aparecer en la esquina superior derecha de la mini pantalla. Segundos después, la pantalla se oscureció y él apretó una tecla para que se encendiera nuevamente, proceso que repitió durante horas. Mientras miraba la pantallita del móvil, recordó la primera vez que llamó a Candice. Se había pasado mirando la pantalla, leyendo una y otra vez las palabras Dulce Milk, nombre con el que había guardado su número en la agenda, hasta que por fin se decidió y pulsó encima del nombre. «Doctora Candice», había dicho cuando ella respondió con un desconfiado «hola». A través del aparato percibió el nerviosismo de la joven al reconocerlo. Casi la vio sonrojándose, acomodándose ese rizo que siempre trae cerca de la oreja. La noche anterior habían tenido su primera cita, con 3 diablillos impertinentes de por medio. Pero cita, al fin. Estaba ansioso por concertar una segunda en la que pudiera desplegar todo su encanto. «Terrence». Al escucharla decir su nombre por primera vez, la emoción casi lo hizo pegar saltos. Durante la velada lo había llamado señor Graham en todo momento, haciéndolo rechinar los dientes cada que le escuchaba. Y no perdió la oportunidad que los nervios de la joven le brindaron. Cruzó la barrera del usted y se dirigió a ella por su nombre de pila, obviando los títulos de cortesía, y ya encarrilado la invitó a cenar. En un inicio ella enmudeció. Llegó a creer que le había colgado y revisó la pantalla, notando que la llamada seguía su curso. Un leve carraspeo le indicó que ella estaba lista para responder. La respuesta fue no. Sus ánimos junto con su ego se estrellaron en el piso. Un pitido procedente del telefonito lo distrajo de sus recuerdos. Lo miró y notó que había un mensaje de Jason, el guardaespaldas de Candice. Lo abrió enseguida y leyó, sin importarle que no fuera para él. «Jake, repórtate, por favor. La señora Candice está muy preocupada por el señor». Confirmar lo que ya sospechaba le hizo doler el corazón. Le había prometido solo alegrías y le estaba dando sinsabores. Enseguida llegó un segundo mensaje.
Voy en camino. La señora me envió a buscarlos. En cuanto puedas, envía un mensaje con tu ubicación. Veloz tecleó una respuesta, dándole el nombre del hospital en el que estaban, pero el mensaje no se envió. Con un bufido exasperado dejó el teléfono en la cama. La señal había desaparecido otra vez. Volvió a tomarlo, decidido a vigilar el mensaje que escribió hasta que éste saliera. Entonces aprovecharía para llamar a su esposa. Su vigilia tuvo éxito pocos minutos después. Enseguida tecleó el número de Candice, notando que Jake lo tenía registrado como la patrona del patrón. Ofendido, iba a reclamarle al guardaespaldas cuando escuchó que sonaba el primer tono, olvidándose por el momento del asunto. «Contesta, mi amor, contesta», susurró entre dientes al escuchar el tercer timbre. «¿Hola?» «Amor mío», musitó con la garganta tirante. La sensación se intensificó al escuchar el llanto desolado de su esposa. Continuará.